te escribo la carta de intención. Ah, ustedes me perdonarán, estoy con una gripa terrible, mm, así que aquí tengo mi vaso con agua y todo lo demás. Pero este tema, ¿por qué tan importante y por qué recurrente siempre en nuestros lives? Yo creo que Gabriela y yo sí hemos sido enfáticas muchísimas veces en que escribir una carta de intención por alguien es muy difícil y además de todo no ayuda para nada porque sencillamente la historia de cada uno es una historia propia. Ustedes son los que saben ese programa que vienen a estudiar, por qué les ayuda a crecer profesionalmente, cómo va a potencializar esa búsqueda de trabajo al regreso a país de origen. Y ya hablaremos en otro espacio de lo que es el Dual Intent, pero por qué el programa que escogieron, dónde lo escogieron, todo esto. Y pues digamos que inventarse un cuento, que cualquiera de nosotros nos sentáramos y escribiéramos una carta por ustedes, no llevaría a nada bueno. Eso lo hemos dicho, pero muy difícil que ustedes que están lejos de lo que es el mundo migratorio lo pudieran entender. Desde hace 2 semanas está circulando ya en las redes sociales una decisión de la Corte Federal y circuló también en los periódicos de cobertura nacional, en el National Post fue el primero que habló de esto, la historia de un abogado en Montreal, o más bien en Quebec, que presentó 41 casos de refugio con más o menos la misma historia, algo muy similar, muy pocas variaciones. Y esto terminó en la negativa de un montón de casos y obviamente el que va a llevar otro abogado a apelación demostrando que el problema no está en el cliente, sino en el hecho de que es un copy-paste, que su narrativa no es creíble, pues porque es exactamente igual a la de otras 40 personas. Esto, ¿por qué no? Se va a tener que extender y con toda la razón del mundo, porque es que todos vamos dejando, digamos que un sello personal cuando escribimos, cuando hablamos. Es muy fácil identificar cuando un artículo lo ha escrito Claudia Palacio, cuando lo ha escrito Gabriela Nájar, porque cada una de nosotras usa cierto vocabulario, cierta forma de escritura, cierto tipo de fluidez, el encabezado, a pesar de que todos sabemos que eso tiene que llevar una introducción, el desglose y una conclusión, lo manejamos con frases distintas y eso va marcando de por sí un sello. Cuando empezamos a ver que para los permisos de estudio hay compañías que ofrecen yo se la hago, yo se la escribo, que hay compañías que le dicen llena este formato y vemos los formatos porque a nosotros nos han llegado. Formatos que dicen, señores Embajada de Canadá en Colombia, mi nombre es, complete aquí, Claudia Palacio, mi número de, complete aquí, pasaporte es este, yo estudié, complete aquí, tecnología de lo que quieran, y he trabajado los últimos 10 años en complete aquí. Tenemos un patrón, un estándar. Cuando los oficiales de inmigración niegan un permiso de estudio porque dicen propósito de viaje y dicen lo que usted me está contando no es consistente con una estadía temporal o no tiene sentido dentro de su proyecto de crecimiento profesional, se están refiriendo en muchos casos a eso. Y yo creo que ya con esta situación, con el abogado de Quebec, con toda la publicidad que se le ha hecho, con las herramientas que tenemos a la mano y pensando en que inmigración está usando cada vez más herramientas tecnológicas para poder evaluar estas aplicaciones temporales, pues nos vamos a encontrar en algún momento con softwares de, esto sí es invento mío, de plagiarismo, es que lo usan las universidades, lo usan los cuerpos reguladores, todas las organizaciones que quieren ver, o sea, si lo que están recibiendo por escrito es de autoría propia, lo tienen disponible, no son softwares costosos, yo no veo por qué migración no lo puede hacer. Entonces, si yo tengo, porque es que pensemos en que no son solamente ustedes, pensemos en que Canadá recibe 600,000 estudiantes internacionales. Entonces, cuando yo tengo 600,000, 500 los manda la misma agencia o los manda la misma persona o contratan a la misma compañía que les escriba la carta, vamos a tener 500 cartas con el mismo parámetro. Eso significa que tenemos 500 personas en riesgo en el momento en el que se empiece a usar un software de plagiarismo, por ejemplo. Pero ¿por qué no? Cuando empiezan a preguntarnos en el aeropuerto al llegar, porque ya ocurrió también en Quebec, aquí fue que me dijo que venía, y la persona diga, es que no sé porque la carta me la ayudaron a redactar. Créanme que misrepresentation en Canadá, que es tergiversación de información, que se da por omisión o también por un hecho, es uno de los componentes más difíciles de borrar del histórico migratorio. Canadá perdona muchas cosas, pero no el fraude. Entonces yo creo que valía la pena traer esto a colación, Gaby, no sé tú qué opines. Este copy-paste, yo le hago las cosas, yo cuento su historia por usted, porque aquí cuando estamos viniendo a hacer procesos migratorios, lo que estamos invirtiendo es nuestra vida y nuestro tiempo.
aparte de los miles de dólares, con un proyecto de vida y arriesgar ese proyecto de vida sencillamente por no tomarme el tiempo de sentarme a redactar una carta que definitivamente es tediosa, es complicada, pero no hacerlo es arriesgar mi futuro simplemente por pensar que alguien puede hacer por mí el mejor trabajo que el que puedo hacer yo. Alguien puede contar mi historia mejor de la que yo la conozco, yo lo dudaría. ¿Tú qué opinas, Gaby? Estoy completamente de acuerdo contigo, Clau, y eso lo vemos muy seguido con, como tú mencionaste hace un ratito, con las cartas que hacen por medio de las agencias educativas, están, ah, se podría decir, perfectamente llenas con los puntos que se deben de llenar, pero no transfieren la realidad del aplicante. Y no solo aplica también en una carta de intención, Clau, sino también en las cartas de invitación. Digamos que alguien quiere invitar a sus abuelos a venir a visitarnos a Canadá, no es lo mismo invitar al abuelo que a la hermana, y la razón que puedes tener para invitar a tu hermana es muy diferente a la razón que puedes tener a tu abuelo. Que aunque estas cartas son un poquito más, se podría decir un poquito más estrictas en lo que te piden, pero en una carta de intención, Clau, definitivamente estás poniendo, estás escribiendo tu historia, estás escribiendo tu trayectoria y estás escribiendo el por qué ese programa va a beneficiarte al venir a estudiar a Canadá. Así que sí, 100% de acuerdo, Claudia, contigo. No es recomendable que les escriban esa carta de intención, sino que más bien trasciendan entre ellos qué es lo que quieren informarle al oficial.